El archipiélago que forma las Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país sin historial reciente en guerras enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Las batallas se llevaron en tierra, en el mar y en el aire. El mundo se llevó varias sorpresas, pero definitivamente la batalla aérea se llevó gran parte de las miradas. Las arriesgadas maniobras de la aviación argentina y los inéditos modos de ataque hicieron que luego de esta guerra los protocolos de defensa naval cambiaran para siempre. 1982 Malvinas, la guerra desde el aire. Por 150 años los reclamos se realizaron de forma pacífica y diplomática. Sin embargo, en 1982, Argentina decide recuperarlas por la fuerza. Como respuesta, Inglaterra hace zarpar a la flota más grande que enviara contra un objetivo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy y sus modernos Harrier enfrentarían a la aviación argentina y bombardearían objetivos terrestres en las islas. Estaba a punto de gestarse uno de los enfrentamientos más espectaculares de la aviación moderna. Los Sea Harrier y los Harrier GR-3 llegaban a la zona de conflicto con el objetivo de dominar la batalla aérea. La mayor ventaja de estos cazas es que despegan verticalmente gracias a sus toberas direccionables. A la enorme experiencia de los pilotos británicos en combates aire-aire, se sumaba que llegaban armados con el misil americano Sidewinder IM-9L, capaz de alcanzar a su blanco, aun siendo lanzado desde cualquier posición. Argentina se preparaba para enfrentar a las fuerzas de tareas británicas con diferentes aviones que había adquirido en los últimos 40 años. Si bien tecnológicamente estaba muy lejos del ejército británico, los pilotos tenían confianza en su desempeño. En el año 82 yo estaba formando parte de la Armada Argentina. Yo estaba haciendo la carrera militar, yo no estaba haciendo el servicio militar. Formaba parte de la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque. Yo soy mecánico aeronáutico y bueno, formaba parte de la Armada Argentina, o sea, dentro de la Fuerza Aeronaval. Durante el año 81 yo llego de pase a la escuadrilla. Todos se sorprendían porque era una escuadrilla que estaba a punto de disgregarse, o sea, de desaparecer, porque los aviones A4Q iban a ser reemplazados por los Super Étendard, de los que ya había 5 aviones acá en la Argentina, 5 aviones que habían venido como parte de entrenamiento de pilotos y de mecánicos, y habían venido completamente artillados, o sea, cada uno venía con su misil Exocet. Que hasta ese momento eran, digamos, algo que no se conocía bien la prestación que tenían, no se conocía el resultado porque nunca había sido probado en combate efectivo. Finalmente, la Armada Argentina acababa de adquirir una nueva tecnología francesa, el caza bombardero embarcado Super Étendard, capaz de lanzar el misil AM-39 Exocet concebido para ataques a unidades de superficie. Salimos en uno de los ejercicios anuales que se hacían, junto con toda la flota, salimos a navegar el 29 de marzo con rumbo sur. Por supuesto que no sabíamos absolutamente nada dónde íbamos. Para nosotros era una navegación de ejercicio. Lo único que llamaba la atención era la cantidad de pertrechos que se habían cargado en ese momento en el portaaviones. En ese momento la dotación que estábamos embarcados sobre el portaaviones 25 de mayo
éramos de 2.130 hombres, entre personal de escuadrillas y personal de buque, y en el 31 de marzo de 1981, el comandante del portaaviones se dirige a toda la gente embarcada del portaaviones por medio de los altavoces, comunicándonos que íbamos con el objetivo de recuperar las Islas Malvinas. Ahí nos enteramos de que estábamos formando parte de la gesta de recuperación de las islas. En un principio estaba haciendo el servicio militar, que era obligatorio en esa época. Vivía en el Tigre, era nativo de Tigre. Voy a hacerla por voluntad propia, ¿no? Porque siempre fui medio aventurero. Voy a hacer la colimba a Córdoba en un grupo especial. Yo la verdad que no tenía idea, sabía que eran paracaidistas, pero no el resto. Eran artillero, paracaidista e infante. Dicho de paso que cuando nos enteramos que se armaba el conflicto con Gran Bretaña, el único grupo de Córdoba fue el 4 de artillería. Salimos un 23 de abril del cuartel, paramos en Comodoro Rivadavia y esa misma noche nos llevan en otro avión a Puerto Argentino. El 31 de marzo del 82, cerca del mediodía, el comandante del portaaviones se dirige a toda la tripulación por medio de los altavoces y bueno, ahí nos enteramos nosotros de que estábamos en la misión de recuperar nuestras Islas Malvinas. Todo esto fue, digamos, parte de un plan que se había ya, digamos, pergeñado de parte de la Junta de Gobierno y la realidad es que el plan original tenía otra fecha. La recuperación de Malvinas debió haber sido en octubre de 1982, considerando de que la Armada Argentina tenía comprado 20 aviones Super Étendard con los 20 misiles Exocet y Francia había provisto nada más que 5 para entrenamiento, es decir, había 15 aviones y 15 misiles que estaban por llegar, que se supone llegarían en agosto de ese año. En las Islas Georgias, al sur de Malvinas, o sea, entre Malvinas y la Antártida, había una factoría de ballenas que estaba deshabitada y una empresa argentina había ganado la licitación para el desguace de esa estación de procesamiento de ballenas. Un buque de la Armada, que no recuerdo en este momento el nombre, pero me imagino que había sido el Bahía San Blas, y llevó todo el personal de la compañía esta hasta las Georgias, lo desembarcó y se retiró. A todo esto, tengan en cuenta que no solamente la Armada Argentina, digamos, todas las fuerzas militares argentinas estaban en la planificación de la recuperación de las islas, sino que también el gobierno inglés, que tampoco estaba pasando un buen momento respecto a su pueblo, ellos también, digamos, por los servicios de inteligencia de ellos, estaban más o menos al tanto de los planes de la Junta Militar Argentina. Cuando esta compañía que estaba encargada del desguace de la factoría desembarca, decide izar una bandera argentina
pero se hizo como, digamos, ninguna intención de desafío ni nada, simplemente como un complemento. Lo cual el gobierno inglés lo tomó como un desafío y como que era el comienzo del desembarco por la recuperación de las islas, motivo por el cual destaca una fragata que tenía en Puerto Argentino y llegan a Georgia, a punta de fusil suben a toda la gente que estaba en ese momento haciendo el desguace de la factoría, y como prisioneros los descargan, los desembarcan en Montevideo. La Junta Militar obviamente lo primero que pensó, y con justa razón, es que esto iba a desencadenar un refuerzo de la dotación que había fija en Malvinas por parte de los ingleses. Así que por eso fue que se precipitó todo lo que debía pasar en octubre, empezó a pasar en abril. Cuando llegamos a la noche era tan oscuro, el viento, el frío, teníamos que agarrarnos de las camperas del que iba adelante, y uno que ya estaba ahí nos iba guiando a donde teníamos que ir a pasar la noche esa. Eran como las 11 de la noche. Dicho de paso que esa misma noche, siendo tan tiernos en ese momento para lo que era una guerra, que no teníamos ni la menor idea de lo que podía llegar a ser, nos tirotearon el galpón con metralladoras y fusiles. Fue una mala praxis, digamos, porque fueron los mismos argentinos, compañeros nuestros, que vieron a uno que estaba haciendo guardia afuera, que se agachó para taparse del viento y del frío, porque los vientos son de más de 80 kilómetros por hora a veces, y a veces más. Yo estaba en la 3ª Brigada Aérea de Reconquista. En ese momento, cuando nos encontrábamos en esa brigada con los Pucará, que se decían IA-58 Pucará, nosotros tuvimos que desplegar hacia las islas Malvinas. Tuvimos que salir de Reconquista, hicimos un vuelo hasta Palomar, y desde Palomar hicimos nuevamente a las islas Malvinas, ¿no es cierto? En ese momento llegamos con un viaje con la tripulación. Yo me desempeñaba como operador de pista, me dedicaba como comunicaciones. Llegando a la isla, tuvimos un puerto argentino. En esos días nos encontrábamos con aviones que venían de carga, que traían el mantenimiento para poder hacer el apoyo logístico a los aviones Pucará. Nosotros, después de recuperar Malvinas, después que se recupera Malvinas, volvemos a Continente. El portaaviones hizo varias entradas y salidas a puerto, lo mismo que el resto de la flota. La comunicación con nuestras familias era media complicada, porque ya estábamos, digamos, en un avance de lo que iba a ser un estadio de conflicto armado. Nosotros no lo veíamos así, nosotros teníamos 20 años y yo simplemente recuerdo y les comento que uno a los 20 años no piensa en lo peor, uno no piensa en la muerte, no piensa en morirse a los 20 años. Así que para nosotros era como una fiesta estar enfrentando a los ingleses. Tanto nosotros como nuestros comandos, nuestros oficiales, apostaban a un arreglo de la parte diplomática, por parte diplomática, y que, bueno, ya, digamos, escapaba de toda responsabilidad. O sea, en ningún momento nadie
pensó en enfrentarse con los ingleses? Yo entré en el servicio militar obligatorio que existía en aquel momento, como conscripto, y dentro del portaaviones, dentro del buque, ocupé en un momento una posición en lo que es la cubierta de vuelos, donde operaban los aviones y los helicópteros, y posteriormente también tuve otra actividad en la sala de máquinas, en una de las dos salas de máquinas que tenía el portaaviones. Un buque, una nave que tenía 220 metros de largo y 25 a 30 metros de ancho, no mucho más grande que eso en su parte más ancha, en la cubierta de vuelos donde operaban los aviones. Previo a la Guerra de Malvinas hicimos una navegación de entrenamiento, así como entrenan los deportistas. También nosotros salíamos a navegar con la flota de mar 5 veces al año, a veces 6. Navegación de 15 a 20 días dependiendo del objetivo, del ensayo, de la práctica. Y cuando en el mes de marzo estábamos navegando, teníamos la promesa de, al volver de esa navegación, que íbamos a tener 10 días de franco para poder volver a casa y estar con la familia y los amigos. En plena navegación tomamos conocimiento, al menos yo tomé conocimiento de el evento que se produjo en las Georgias con los obreros que fueron al puerto de Grytviken, obreros argentinos, a desarmar una estación ballenera. Ellos tuvieron la idea de izar una bandera argentina, los ingleses se ofendieron y echaron a los obreros argentinos que habían izado la bandera porque obviamente decían que era territorio inglés. Al volver a puerto, para mí fue impactante porque no solo no nos fuimos de franco, sino que en contra de lo habitual, cuando el buque amarraba, imagínense ustedes que un portaaviones, al llevar encima aviones, helicópteros, al tener cañones, combustibles de distintos tipos, es como una bomba flotante. Entonces lo primero que se hace es vaciar el portaaviones para quitarle todo el combustible, las armas, las municiones. No hay vehículos sobre el portaaviones estando en puerto. No hay aviones, no hay helicópteros, no hay nada. Queda completamente desarmado para evitar incendios, para evitar explosiones o cualquier evento que lo pudiera dañar. En contra de todo eso, cuando el portaaviones estaba por amarrar en su lugar en la dársena, empezaron a posarse sobre la cubierta de vuelo helicópteros y al costado, sobre la dársena, habían doble fila de vehículos, camiones, camionetas con un montón de materiales, combustible, armamentos, comida, pertrechos. Todo lo empezaron a subir inmediatamente al portaaviones, algo que era inusual. Y alrededor, en el resto de la base naval Puerto Belgrano, todos los otros buques estaban en la misma condición, estaban siendo equipados y subiéndole suministros de todo tipo, camiones, tanques, obuses. Era muy impactante. Esa fue la primera impresión fuerte. Salimos a navegar de vuelta el 28 de marzo con destino a Malvinas, sin saberlo o sin la comunicación oficial. En el caso mío, yo me imaginé, digo, pucha, si estamos con todo un equipamiento tremendo como lo que estamos viendo, era mucho más allá de lo que normalmente hacíamos en las prácticas habituales de las otras navegaciones. Entonces había algún elemento ahí fuera de lo normal. Entonces, bueno, salimos a navegar con la suposición y la hipótesis de que íbamos a Malvinas. Al menos en el caso mío me lo imaginaba, lo charlaba con algunos amigos muy cercanos y suponíamos lo mismo. Pero el 1 de abril, a la tarde, nos reúne en el comedor de tropa, un comedor muy grande, el segundo comandante del portaaviones, Horacio Aumann, Ricardo Horacio Aumann. Nos reúne y nos explica que todo ese despliegue que estábamos haciendo era porque al otro día iba a ser un día histórico.
Iba a ser un día histórico porque después de 150 años de ocupación inglesa íbamos a recuperar las Malvinas. Tras el estupor mundial y el fracaso en las negociaciones, el gobierno de Margaret Thatcher envía su flota al sur de Sudamérica. La Fuerza de Tareas Británicas estaban compuestas por diversas unidades de combate, portaaviones, destructores, fragatas misilísticas, submarinos, buques de asalto, logísticos y de desembarco. Sorprendentemente y ante la incrédula mirada del mundo entero, Argentina se preparaba para enfrentar militarmente a una de las potencias más grandes del planeta. Los pilotos argentinos tuvieron un veloz entrenamiento para aprender a neutralizar objetivos navales sin ser derribados. La operación exigía sortear los sistemas de detección y defensa de los buques para poder aproximarse al blanco y lanzar sus bombas por encima del mismo. Había que equilibrar la inferioridad tecnológica con la capacidad humana. Nosotros contábamos con la aplicación de un tratado interamericano de ayuda recíproca, TIAR se llamaba, en el cual supuestamente Estados Unidos, por ser parte del TIAR, tenía que favorecernos a nosotros. Y bueno, nosotros fuimos, digamos, también víctimas de la OTAN, porque en realidad el tratado que primó, digamos, fue el de la OTAN. Nos trasladan en un helicóptero y nos llevan a Puerto Howard. Sacaron 23 del grupo nuestro y nos llevan a Puerto Howard, que está a 25 kilómetros de Puerto Argentino. Ahí nos suben a una montaña, había un grupo de correntinos, que eran como 700, pero estaban como a 4 kilómetros. Y nosotros estábamos en una posición en el frente para tapar la entrada en una bahía, que había una montaña en el medio y había una bahía que entraba el mar así, y con 2 cañones teníamos que replegar a los ingleses si querían desembarcar por ahí. Bueno, los cañones nunca llegaron, pasamos frío, hambre, hicimos guardias de todos los días hasta que llegó un barco que se llama el Monsumen. Está la historia del Monsumen en YouTube también, si alguno la quiere escuchar. En el barquito estuvimos como una semana y pico. Nos llevan a otro barco, cargamos tanque de combustible de avión adentro del barquito. El Monsumen era un barco inglés que lo tomó la Armada Argentina cuando toman Malvinas. Luego de unos ciertos días del mes de abril, cuando se ponían en contacto las comunicaciones, veíamos que en ese momento teníamos que hacer un giro con los aviones Pucará a Darwin. Darwin era una isla donde se encontraba más o menos a 4 kilómetros. En ese momento era todo por vuelo, en helicóptero. Lo hacíamos, que fuimos a ir el día 1 de mayo. En ese momento, el 1 de mayo, cuando nos encontrábamos en Darwin, habíamos recibido a las 4 menos 20 de la noche que había bombardeado Puerto Argentino. Nosotros estábamos en una escuelita y fuimos trasladados a un lugar donde teníamos los aviones, que eran los Pucará. En ese momento, a la mañana, habíamos recibido un ataque de los ingleses, que eran los Harrier, donde un avión, lamentablemente por un efecto de las bombas, había movido uno de los Pucará y había descargado la artillería en ese momento.
nosotros, compañeros que estaban con amigos mío, habían fallecido. Yo tuve esquirlas y problemas en una de las rodillas. De ahí, las esquirlas son pedacitos de metales, para que entiendan más o menos cómo caen son como belugas. Disculpe que no puedo expresarme tanto, pero la situación no era fácil. Además de poder haber salido o haber sido trasladado hasta Puerto Argentino, nos encontrábamos en ese momento con los heridos que estábamos en un hospital. El hospital es una carpa donde, para que se imaginen, no era un hospital que estábamos con todos los elementos, simplemente era una carpa, como decía anteriormente, donde nosotros los atendían día por medio, cada tanto. ¿Por qué? Porque el tema era que ellos estaban bombardeando y bombardeaban del día y a la noche con bombas a su vez en ciertos lugares y con cañones desde la costa. El capitán del barco grande nos dice, yo me entero después de 20 años de esto, le dice al capitán nuestro que si quería quedarse ahí, a dónde iba. El capitán nuestro le dice a Puerto Argentino, le dice, ¿por qué no se quedan acá? Van a tener camarote, van a dormir bien, porque en el Monsume, que era una cáscara de nuez, tenía 30 metros, creo que tenía de grande el Monsume. El jefe nuestro le gusta la idea y nos viene a buscar. Cuando viene a buscar nos dice, no, a mí me dijeron que tenía que irme en el Monsume a Darwin, me voy a ir en el Monsume. No nos dice nada, se sube y nos apartamos. Esa misma noche, al barco que habíamos subido, una fragata le mete 21 cañonazos. Se hundió en minutos. Porque era un barco como los que pasan por acá en el Paraná, estos barcos de carga que lo usaron justamente para llevar provisiones para todos lados. No tenía defensa. Había 23 tripulantes, de los cuales murieron casi todos, que sobrevivieron 3 nada más, que al poquito tiempo uno de los 3 que sobreviven muere acá en el continente, y se salva el capitán y uno de los cocineros. De ahí vamos a Darwin, nos persigue la fragata esa que hundió el barco, el Isla de los Estados se llama, ahora me acordé, el barco que hundieron. Vamos a Darwin, después que nos persigue la fragata, nos cañoneó la fragata, pero como el barco era chico, el capitán nuestro navegó por adentro de las islas y en aguas bajas nos averiaron, nos atacaron unos Harriers. Fue un desastre, unos helicópteros también, pero zafamos. Llegamos a Darwin, ahí en Darwin estuvimos un par de días, ahí tuvimos encuentros también, pasaron 2 helicópteros, porque ellos sacaban fotos, filmaban y después iban para las posiciones, para los bombardeos de los barcos. Porque los barcos de ellos, las fragatas, se ponían a 15 kilómetros y te bombardeaban, y nosotros no le podíamos tirar porque teníamos un cañón solo ahí en Darwin de 15 kilómetros. Y encima fijo, porque los cañones son pesados, se entierran en la tierra blanda y no hay muchos movimientos para hacer. Uno de los helicópteros lo volteamos a tiro de FAL, y el otro se escapa. Al otro día nos embarcan en un Chinú, que es el helicóptero de 2 hélices, nos llevan a Dos Hermanas, que está a 15 kilómetros más o menos de Puerto Argentino, y ahí estuvimos como 15 días con toda la unidad. Después de ahí separan la unidad de vuelta y un grupo, que es el mismo jefe que yo tenía, vuelve a Darwin con 2 piezas de artillería.
y bueno, se recuperaron las islas. A partir de ahí, bueno, en la historia ustedes deben tener acceso a todas las negociaciones que hubo entre medio hasta que el 1 de mayo nos tocó ya sí el contacto con la flota inglesa. El contacto con la flota inglesa fue el 1 de mayo a la madrugada y tuvimos en un zafarrancho de combate desde casi medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana aproximadamente, en que los ingleses se retiraron hacia aguas afuera, hacia el este de las Islas Malvinas, porque tuvieron dudas en cuanto a la capacidad del armamento argentino y como fue el primer contacto no quisieron directamente entrar en un combate naval, lo cual hubiese sido el último combate naval convencional de la historia, porque hoy en día las tecnologías son totalmente diferentes. Pero estuvimos a punto de entrar en combate esa noche. Al amanecer, el 1 de mayo, ya sí los ingleses atacan Malvinas con los primeros aviones, con los Sea Harrier, uno de los cuales es derribado por el fuego de defensa argentina. Y el 2 de mayo ya conocemos, tuvimos la situación en que hundieron al crucero Belgrano, pero eso ya fue una decisión tremenda de los ingleses de hundirlo fuera del área de exclusión que ellos mismos habían delimitado como zona de conflicto. Ese día fue muy emotivo para mí también porque yo fui uno de los primeros que me entero en el portaaviones. Yo era asistente, además de trabajar en la sala de máquinas del portaaviones, en la sala de máquinas de proa, en la división Pico 1 se la conocía. Era asistente del tercero en jerarquía en el buque. Estaba el comandante, el segundo comandante y el jefe del departamento de máquinas, que era también jefe mío. Y yo era asistente de él. Entonces, durante la navegación particularmente, en los horarios que él estaba en el puente de mando, él me delegaba una serie de actividades menores, por decirlo. Pero bueno, yo estaba en una oficina de él y en el horario de las 5:15 de la tarde, él aparece en esa oficina, cosa totalmente inusual porque él venía siempre después de las 5:30 y vino con una cara de tristeza, desencajado, diríamos, para resumirlo de alguna manera. Y lo miro y le digo, ¿qué le pasa a don Marcos? Entonces me mira y me dice, ¿tenés amigos en el Belgrano? Sí, tenía amigos de acá de la zona de San Nicolás, de Ramallo, de la misma tanda se dice, porque entrábamos cada 2 meses distintos conscriptos de distintos lugares del país, entonces había una rotación sistemática y tenía amigos que estaban en el Belgrano. Le digo, ¿por qué? Lo acaban de hundir, me dice. Mi hermano, Cachito, fue el único ramallense fallecido en la Guerra de Malvinas. Él desapareció en el hundimiento del crucero Ara General Belgrano el 2 de mayo de 1982 en el marco de la Guerra de Malvinas. Él hizo el servicio militar en el crucero Ara General Belgrano, en lo que Punta Alta, cerca de Bahía Blanca. Ya estaba muy cerca de la baja, cuando en un momento dado, en el mes de abril, llega de visita a Sánchez. Llegaba de visita porque iban a partir rumbo a Malvinas. No iban a estar en la guerra, no iban a estar en lo que eran las islas puntualmente hablando. Iban a estar afuera de lo que era el círculo que marcaba el sector donde se estaba produciendo el conflicto. Vino a despedirse. La despedida fue un domingo por la tarde. 5 de la tarde salía el colectivo desde Sánchez que iba rumbo a San Nicolás. Esa fue la última vez que vi a mi hermano. Fue la última vez que mis padres vieron a mi hermano. A partir de ese momento, el dolor, la tristeza, nunca más verlo, ni vivo ni muerto. Y bueno, después ocurrió lo del 2 de mayo, el hundimiento del crucero, viajes a Bahía Blanca, viajes a Punta Alta, diferentes situaciones que fuimos viviendo hasta que se confirmó el fallecimiento de mi hermano en medio de lo que fue el hundimiento del crucero Ara General Belgrano. Bristol studio, Mrs. Gould, your question, please. Mrs. Thatcher,
Why, when the Belgrano, the Argentinian battleship, was outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone? But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. When it was sunk, that ship which we had found was a danger to our ships. My duty was to look after our troops, our ships, our navy. I think it could only be in Britain that a Prime Minister was accused of sinking an enemy ship that was a danger to our navy, when my main motive was to protect the boys in our navy. That was my main motive. Ellos dicen que murieron 250 y pico y nosotros 632. No son 649 como dicen, esa es otra historia que me llevaría tiempo contarla. Son 632 y los ingleses murieron más de 2.000. Yo diría que por lo menos 3.000 murieron, porque en cada barco venían más de 1.000 soldados de ellos. Nosotros le hundimos más de 15 barcos a ellos. Ustedes saquen la cuenta de que en el Belgrano venían 1.000, no llegaba a 1.100 y murieron 350, 360. Ustedes se piensan de que ellos cuando le hundían uno de esos barcos decían, sí, murieron 10, murieron 4, murieron 12. Eso es todo mentira.
tenía un amigo que trabajaba en un sector donde había un montón de equipos de radio, y con varios de esos equipos de radio se habían interceptado las comunicaciones inglesas. Entonces llego al lugar y me dice: mira, vos sabés que en estos equipos no los toqué porque tenemos las frecuencias ya interceptadas de los ingleses. Y la sensación que da de ponerme los auriculares y escuchar las conversaciones de los ingleses, obviamente en clave, pero la impresión, más allá de que cualquiera de nosotros puede decir: ah, sí, estamos en guerra, están los ingleses, no están muy lejos, 100 kilómetros de distancia. Bueno, el escuchar las conversaciones era como decir: están acá atrás de la pared. Es esa impresión la que se siente al darte cuenta de que los tenés mucho más cerca de lo que en la imaginación hasta ese momento a muchos de nosotros nos pasaba. Muy impresionante la sensación que se siente. Las comunicaciones con nuestras familias eran muy acotadas, no teníamos, en ese momento yo siempre digo que en Ramallo no sé si habría 20 teléfonos fijos, en todo Ramallo, así que todo era vía postal, o sea, por carta. Nosotros estábamos embarcados en el portaaviones, así que las cartas llegaban muy poco. Después, cuando ya mi escuadrilla, digamos, dejó de estar embarcada en el portaaviones y empezamos, la escuadrilla tuvo asiento en Río Grande, en Tierra del Fuego, y parte de la escuadrilla fuimos trasladados a Puerto Argentino ante la eventualidad de que alguno de los aviones nuestros entrara en emergencia para poder repararlos. Bueno, ahí se dificultaron más todavía las comunicaciones. Nosotros, el tema de las cartas, yo escribía casi todos los días a mi casa, me imagino que obviamente mi familia de la misma manera lo haría, pero yo durante todo el conflicto recibí 2 cartas y creo que mi familia 3, una cosa así. Y en todas las cartas que recibíamos, las recibíamos en el sobre, por lo menos esa era la parte de la Armada, con un sello que decía: aprobado por censura naval. O sea, nuestras cartas eran abiertas y eran leídas por quienes estuviesen a cargo en ese momento, y la parte que ellos consideraban que nosotros no podíamos leer la tachaban con un fibrón negro. Y lo mismo pasaba con las cartas que nosotros enviábamos para el continente. El momento en que termina la guerra fue, bueno, yo yo vine unos 3-4 días antes del fin de los combates. Me replegaron para el continente porque ya no tenía sentido nuestro estadio en Puerto Argentino. Entonces fue una cosa que fue un golpe muy duro para todos nosotros, porque quien más o quien menos siempre perdió a alguien, dejó a alguien, y te queda el dolor de no poder tener, digamos, un resarcimiento anímico a todo eso. Yo siempre digo de que en una guerra los únicos que ganan son los que fabrican las armas, porque tanto sea el que triunfa o el que es derrotado en un conflicto bélico, los dos pierden, porque perdés vidas humanas, perdés familias, perdés hermanos, perdés amigos, perdés un montón de cosas, por más que el resultado sea ganar, porque en realidad no ganas nada. El único que gana en una guerra es el que fabrica las armas.
Esto no deja de ser una llamada de atención a nosotros como pueblo, para que hoy estamos pasando la posta a las generaciones que nos suceden a nosotros, y ese pedido va con, esa posta va con el pedido de que la recuperación sea de forma pacífica y que no permitamos que volvamos a entrar en un conflicto armado, porque les vuelvo a repetir, todos perdemos. Malvinas. Malvinas, nos tocó la guerra, hoy pasaron 40 años, durante muchos años, por distintas circunstancias, distintos intereses o decisiones de los distintos gobiernos, Malvinas quedó en la memoria. Muchos han querido que no quede en la historia, muchos han desmalvinizado, es decir, han querido que de Malvinas no se hable más. De hecho, hoy, a 40 años después, se habla más de Malvinas de lo que se habló inmediatamente después del conflicto. Lo jugará la historia, lo jugarán las generaciones futuras. Lo concreto es que hoy, 40 años después, Malvinas toma una dimensión por sí misma, lo digo en mi impresión de lo que he vivido hoy, en el año 2022. Nosotros mirábamos la historia de Malvinas, de la liberación de Argentina, de la liberación de Chile, de las campañas de San Martín y de todos los generales y soldados y gente que acompañaron en las distintas gestas libertadoras. Lo leíamos en los libros de historia, se habían hecho películas. A nosotros nos tocó vivirla. Hicimos, como dije, lo que nos tocó hacer en ese momento, en el lugar y en las condiciones que estuvimos. Hicimos lo mejor que pudimos. Es una sensación que es difícil de describir, sobre todo con la magnitud que va tomando a medida que va pasando el tiempo. Hicimos lo mejor que pudimos para lo que es nuestro país, para la Argentina, tratando de que sea algo nuestro, nuestro como país hablamos. Muchos de los nuestros quedaron allá. Cada buque tiene un lema. El lema del portaaviones era: "O juremos con gloria morir". Y muchos de los nuestros lo hicieron con gloria, para preservar lo que es nuestro país, lo que es nuestra soberanía. Después de 1982, muchos compañeros nuestros siguieron la segunda guerra de Malvinas, que es la de evitar justamente de que no se desmalvinice. ¿Por qué? Porque es nuestro país, es nuestra casa, es el lugar donde nosotros vivimos. Y nosotros tenemos que defender lo nuestro. Si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender? ¿Quién va a defender lo nuestro? Si no le damos valor nosotros a nuestras Islas Malvinas, y esto va dirigido a los docentes, no solo las Malvinas, Georgias, Sandwich. En este año 2022 hay un hecho que toma otra entidad, que es la proyección sobre la Antártida. No es la misma que hace 40 años. Dentro de pocos años va a haber una lucha muy importante sobre la Antártida. La Antártida pasa a ser hoy un elemento de interés global para muchos países. Y la guerra de Malvinas no terminó, porque a consecuencia de eso hoy los ingleses tienen una pretensión de proyección sobre la Antártida, Chile también, y va a haber otro punto de conflicto, no como guerra, pero sí de luchas de intereses. Entonces vuelvo a decir, si no defendemos nosotros lo nuestro, ¿quién lo va a defender? Nosotros cuando nacemos, lo he dicho muchas veces ya, recibimos en esencia tres cosas que nos identifican primero como seres humanos y a consecuencia de eso todo lo que sigue. Nos dan un nombre y un apellido, nuestros padres, nuestra familia que heredamos, ¿cierto?
pero también nos dan una nacionalidad que es una bandera en todo el mundo. Cada uno que nace tiene su nacionalidad, tiene una ciudadanía, y esa bandera, esa nacionalidad es lo que nos identifica como seres humanos en el mundo. Cuando uno quiere salir del país, lo primero que va a otro lado te dicen de qué país sos. Entonces no es menor el tema, es muy importante. Es muy importante tener la identidad nacional, lo que nos da nuestra esencia, nuestro ser, y a partir de ahí tenemos que defender todo lo que es nuestro como argentinos. Entonces hay que educarse, hay que aprender, hay que conocer lo que es nuestro para quererlo. Conocer lo que es nuestro, parte de todo lo que es nuestro es Malvinas, las Georgias, la Sandwich, el mar. Nos quejamos de los pesqueros que vienen de todo el mundo a depredar los mares del sur con todo lo que hay ahí para defender y para producir, para hacer cosas buenas para nuestro país. Entonces defendamos lo nuestro como argentinos, ¿sí? ¡Viva la patria! El 14 de junio de 1982, las tropas británicas finalmente ingresan en Puerto Argentino y se firma la rendición argentina. El general Mario Benjamín Menéndez, jefe de las guarniciones argentinas en las islas, le informa a su par británico que solo puede responder por sus unidades en Malvinas. El general Moore insiste en la necesidad imprescindible de interrumpir las acciones y Menéndez le reitera su falta de control sobre la Fuerza Aérea y la aviación naval, pero le garantiza que no efectuará ningún pedido de misiones. Moore comenta sus experiencias en San Carlos y Monte Kent, donde noche a noche eran bombardeados por los Canberra, y agrega que el día anterior había salvado su vida por un minuto al ser atacados por aviones A-4B. El conflicto deja a los británicos con su flota desmantelada y no es posible proseguir con las operaciones navales. Cuando llegamos a Puerto Argentino, mis compañeros pensaron que habíamos muerto porque no estábamos en ningún lado, pero no. Llegamos y había un grupito de 3-4. Cuando llegamos a los 10 minutos pasó el helicóptero con la bandera blanca, que era el cese el fuego, y se arrimó un inglés. Varios ingleses, de los que venían caminando atrás nuestro porque estaban cerquita. Y el tipo cuando se arrimó, vino, nos extendió la mano, nos saludó y se puso a conversar. Uno de los muchachos que estaba con nosotros sabía hablar inglés y traducía. Y el tipo dice, nos equivocamos, dice, sabíamos que veníamos a luchar contra muchachos de 17, 18, 20 años. Y lo que hicieron, dice, si hubieran aguantado una semana más, nos teníamos que ir. Queen Victoria once said, failure, the possibilities do not exist, and we must go out calmly, quietly, to succeed. But what's been forgotten is how close we came to defeat. If you rerun the Falklands War with the mistakes on both sides eliminated, the Argentines win. Estuvimos 3 días parados en Puerto Argentino porque el gobierno, que todavía era militar, no quería que el barco inglés que atracara en un puerto argentino. Entonces los ingleses nos venían comunicando por parlante que le habían dado 24 horas y en esas 24 horas no dejaba que el barco atraque ahí, nos iban a llevar al África, a una colonia de ellos, y ahí nos iban a dejar y después que el gobierno argentino se haga cargo de sus tropas para trasladarlas como quieran. Y bueno, por suerte dejaron que el barco atraque en Madrid, y ahí desembarcamos. De ahí nos llevan en avión a Campo de Mayo, y en Campo de Mayo nos tienen una semana. Porque yo vine quemado por el frío, la cara toda negra quemada por el frío, te quema como el sol, y las manos también. Ahí nos dieron la ropa civil, nos dieron un mes de licencia y después nos dieron la baja. Pero después de todo esto no hubo nada, por eso hubo tanto suicidio, hay más de 500 suicidios después de las posguerras. Ojo que ingleses también hay más de 500 suicidios, no es que... Por eso les digo que no se la llevaron de arriba.
Yo creo que fue por falta de atención del mismo gobierno. Haya sido militar, haya sido político, porque después de la guerra fue política. Y a nosotros no nos daban importancia en ningún lado. Es más, cuando queríamos buscar un trabajo, no lo podíamos conseguir porque habiendo supuestamente prioridad, te decían que ya te iban a llamar. Y nunca pasó. En el mes de mayo tuve poder salir de la isla en un avión con varias gente que estábamos heridos, donde salimos y volvimos a Río Gallego. En Río Gallego estuve siguiendo como internado un tiempo más y de ahí volví a Buenos Aires, el hospital, donde estuve más días internado, por supuesto, y ya después de junio volví a la brigada, donde tuve unos meses internado y con tratamiento. En ese momento, después me vine a mi casa, a mi Ramallo, que soy nacido y criado acá en Ramallo. Vi y agradezco a la gente de Ramallo por el recibimiento que tuve. Nada más, chicos. Historias de vida, en mi caso triste, en el caso familiar triste, pero quiero y pienso que este testimonio, que este documento que ustedes están mirando, tiene que servir para que los argentinos, los más chicos, aquellos que vienen en las futuras generaciones, sepan lo que fue la Guerra de Malvinas, que sepan cuál fue el dolor que causó en cada casa de cada excombatiente, no solamente de quienes fallecieron, sino también de quienes volvieron, y que les den el homenaje cada 2 de abril, cada 2 de mayo, les den el homenaje que se merecen, porque ellos fueron allí a luchar por nuestro territorio, a luchar por nuestras Islas Malvinas, a luchar por todos nosotros. Algunos tuvieron la suerte de regresar, otros no, pero cada uno de ellos merecen el homenaje de todos los argentinos. Viento del sur. Sopla sigiloso el viento del sur sobre los oxidados fusiles que yacen en silencio, y la mirada nublada de aquel soldado sella para siempre en sus pupilas el orgullo y la hidalguía de una marea blanca y celeste. Sopla sigiloso y despiadado el viento del sur sobre las manos entumecidas de aquel soldado, y el recuerdo de los que allí quedaron le cruza el alma como latigazo de fuego y de mar helado. Sopla centinela el viento del sur sobre sus cuerpos, como queriendo abrazar en sus entrañas las huellas mojadas de aquel soldado, mientras un viejo clarín resuena a lo lejos y una alfombra de musgo les sirve de empuñadura a sus recuerdos. Sopla blanco y celeste el viento cómplice del sur sobre nuestras Malvinas, y ese pedazo de patria se vuelve bandera, se vuelve himno, se vuelve nube, se vuelve gloria en la memoria de aquel soldado. Alto honor a nuestros héroes. Viva la patria del sur y sus soldados.